Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos en esta final del Opera Euro Rapid, torneo online que se está disputando en estos días y por un lado tenemos a Magnus Carlsen y por otro a Wesley So. En el día de ayer empataron 2-2, por lo tanto estamos ya en la segunda jornada. He subido al canal hace un ratito la primera partida muy interesante en la que Magnus Carlsen sacrificaba un alfil en H4 jugando con piezas negras, si recordáis, o tenéis la partida, si no aquí arriba, en una reseña muy interesante, pero finalmente Wesley So supo defender la posición muy bien, por lo tanto no debió arriesgar a lo mejor tanto Carlsen, pero ahí quedó la partida. Por lo tanto, primer punto de este segundo día para Wesley So y posteriormente en la segunda partida hicieron tablas. Por lo tanto, estamos ahora en la tercera partida en la que Wesley So nuevamente con piezas blancas, Carlsen con negras y vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. De hecho, tiene alguna similitud con la primera partida, pero con alguna diferencia. Vamos con la partida, muy interesante, por cierto, no os la podéis perder, y comienza de la siguiente manera, con E4, E5, Wesley So continúa con caballo F3, Carlsen con caballo C6 y tras alfil C4, alfil C5. Jugando nuevamente apertura italiana, enroque en corto por parte de Wesley So, caballo F6 por parte de Carlsen, apertura italiana, defensa de los dos caballos y posteriormente se juega D3, D6, C3 y A5. Esta jugada de A5 es para evitar quizás o para controlar pues el punto o un posible ataque por parte de las blancas en B4. Por lo tanto, la partida continúa con torre E1, jugada en la que se activa un poquito más la torre a una columna que quizás se pueda abrir antes que estar aquí más pasiva, y posteriormente se juega enroque en corto. Aquí podríamos pensar por qué no las negras jugar este caballo G4, que como vemos habría un doble ataque sobre este peón de F2. Las blancas simplemente jugarían este torre E2 y por supuesto pues vale más caballo y alfil que peón y torre, aunque también hay que ver cada jugada, pero o cada posición. En este caso pues no es recomendable hacer esta jugada. Por lo tanto aquí Carlsen se enroca en corto y la partida continúa con caballo B2, quizás para llevar el caballo a F1 posteriormente, y tras alfil A7, retirando el alfil y manteniéndolo en esta diagonal que va a ser pues vital para Carlsen, se juega caballo F1, alfil A6 y aquí Wesley So decide no capturar el alfil en E6, aunque es verdad que le estás doblando peones al jugador de negras, de alguna manera también se ha abierto esta columna F y también son aquí bastante fuertes estos peones aún estando doblados. Por lo tanto, esto no pasa en la partida. Wesley So retira su alfil a B5 y la misma continúa con caballo E7. Posteriormente se juega D4 y es en esta posición en la que entramos en una nueva partida. No hay partidas anteriores en las bases de datos, por lo menos para jugadores de élite en torneos internacionales, y en esta ocasión las negras juegan C6, atacan al alfil de B5, este se retira a D3 y aquí viene caballo G6. Como vemos, el caballo ha venido del flanco de dama al flanco de rey. La partida continúa con H3, controlando esta casilla de G4 y evitando a cualquier salto o también una colocación por parte del alfil de casillas negras, y por parte de este caballo, como vamos a ver, pues se va a llevar a esta casilla de F4, también muy interesante para las negras. Primero se juega un caballo H5, alfil E3 y aquí viene este caballo HF4. Por lo tanto, la partida continúa con alfil C2, se retira este alfil de la posible captura por parte del caballo y posteriormente se juega dama C8. Un movimiento interesante por parte de Carlsen, que de alguna manera ya se está apuntando para hacer sacrificios no en H4 como vimos en la partida anterior, sino en H3. También en este caballo en alguna línea que veremos a continuación pues podría entrar en acción. No obstante, aquí en la partida Wesley So no ve amenaza y juega este alfil B3. Aquí quizás las blancas podrían haber jugado para mejorar o defender esta posición un alfil por F4 y tras seguir esta línea caballo por F4, caballo
E3 y posteriormente, tras intentar o sacrificar, mejor dicho, las negras aquí en H3, vamos a verlo a continuación, pues se llegaría a esta línea, G por H3, dama por H3 y de alguna manera pues esta dama no tiene más ataque sobre estas casillas. También el caballo puede ayudar en H2, lo veremos en una línea posterior a la defensa, por lo tanto quizás en esta línea están mejor las blancas. No obstante, Wesley So juega este alfil B3, lo que aquí permitiría a las negras ganar la partida. Lo que pasa que Carlsen finalmente no lo hizo, jugó este E por D4 y aquí seguramente que pensó en la primera partida y de alguna manera esta similitud, pero justo al contrario, en la primera partida pues sacrificó pieza, no debió hacerlo y en esta debía sacrificarla y no lo hizo. Por lo tanto, en las dos partidas justamente lo pensó seguramente al revés. También psicológicamente, el que no te haya salido un sacrificio en la primera partida, pues de alguna manera te echa para atrás. Estuvo pensando un rato seguramente estas variantes y aquí la mejor posibilidad para las negras era jugar alfil por H3. Siguiendo con la línea, tras G por H3 permitiría primero este A4, con la idea de quitar a este alfil de esta diagonal y esta línea continuaría con alfil C4 manteniéndose en la misma, D5, cambios de E por D, C por D y alfil por D5. Posteriormente las negras capturarían en esta casilla, caballo por D5, hay más líneas, estamos siguiendo una de las del módulo, y tras caballo por E5, posteriormente caballo por E5 nuevamente, D por E5, caballo por E3 y posteriormente caballo por E3 nuevamente. Tras dama por H3, aquí el módulo marca ventaja clara para las negras. Por lo tanto, de alguna manera Carlsen falló en sacrificar este alfil. También hay alguna otra línea que veremos a continuación con un caballo por G2, por lo tanto no solamente una vez sino en varias ocasiones tuvo la partida en sus manos. Vamos a ver lo que pasa a continuación. Carlsen no hace esta jugada, sino que tras este alfil tras este alfil B3 se juega siguiendo con la partida E por D4 y posteriormente se juega caballo por D4 y alfil por D4. Como vemos aquí en la posición capturando el alfil de casillas negras, este caballo centralizado. No obstante, aquí las negras podrían haber jugado este alfil por B3 y vamos a ver lo que pasaría en esta línea. Pues tras esa captura, dama por B3, A4 con la misma idea de quitar, en este caso no al alfil sino a la dama de esta diagonal, y tras dama por A4 capturando vendría caballo por H3 jaque, G por H3 sacrificio de caballo como podemos ver y alfil por D4. Da igual capturar con la dama o con el alfil, ya que por ejemplo tras dama por D4 vendría caballo H4 con bastante peligro sobre este punto de F3. Como vemos, ya estaría dando un doble al rey, a la dama, pero también a la torre. Por lo tanto, con muchísimo peligro y también con bastante ventaja para las negras en esta línea. No obstante, Carlsen tampoco ve esta jugada, prefiere hacer este alfil por D4 y la partida continúa con dama por D4. Y este fue un error capturar con la dama por parte de So, ya que la dama blanca deja de estar en esta diagonal. Por lo tanto, si aquí queréis pausar el vídeo y jugar para Carlsen para ganar la partida. Por lo tanto, tenía otra oportunidad Carlsen de ganar. Y la continuación ganadora es este caballo por G2 que habíamos comentado antes. En caso de que las blancas capturasen, esta línea podría seguir de la siguiente manera. Rey por G2, alfil por H3 jaque, no se puede capturar ya que está defendido por la dama este alfil, y tras rey H2, caballo H4. Nuevamente este caballo viene a F3 con la misma idea de dar jaque al rey y a la dama, y tras esa jugada viene dama por D6. Las blancas intentan traer a la dama vía G3, pero posteriormente vendría este caballo F3 jaque, rey H1 y tras alfil por F1 las blancas no pueden capturar, ya que vendría un mate directo, como vamos a ver a continuación. Tras torre por F1, dama H3 dando mate. Por lo tanto,
este caballo por G2 no debería capturarse, y hay otra línea, vamos a verla a continuación, que las blancas tendrían que jugar no este rey por G2, sino alfil por E6, cambiando el alfil de casillas blancas para evitar también pues que esta diagonal pues siga siendo muy molesta para la defensa blanca, y tras F por E6, dama por D6, la línea continuaría con caballo por E1 ganando calidad, torre por E1 y posteriormente E5, y la ventaja aquí sería también pues bastante amplia para las negras. Por lo tanto, Carlsen desaprovecha el error en este caso que hizo tras esta jugada Wesley So capturando con la dama. Debería haber capturado seguramente pues con alfil o incluso a lo mejor con peón, pero nunca con la dama. Pero tras este dama por D4, Carlsen continuó con alfil por B3. La partida continúa con alfil por B3 y posteriormente se juega un D5. No obstante, aquí también Carlsen podría haber jugado esta línea, que sería caballo por H3 jaque. Aquí en esta ocasión vendría un sacrificio de caballo en H3, y tras G por H3, pues aquí las negras nuevamente tienen posibilidad de entrar con la dama, con el caballo en H4. Nuevamente este caballo está entrando en F3 con este triple a rey, torre y dama, y tendrían bastante ventaja. A este G por H3 en caso de no capturar el caballo, en caso de que las blancas viniesen con el rey H2 o H1, si por ejemplo vienen a H2, este caballo de H se iría a F4. Aquí en esta línea pues no estarían tan mal las blancas, pero las negras pues han capturado un peón. Esta columna se ha abierto, como vemos, y estarían en algunos problemas o en cierta mejoría las piezas negras. Por lo tanto, con múltiples ocasiones por parte de Carlsen, juega este en D5 y la partida continúa con dama de 2. Posteriormente se juega este caballo por H3 jaque. Finalmente Carlsen, seguramente que había visto estas líneas que antes hemos comentado, pero ya aquí es algo tarde, ya que tras G por H3 estamos ya en la partida, viene este dama por H3, pero posteriormente aquí Wesley So juega este F4, habilitando a la dama para venir a la defensa, y la partida continúa con este caballo H4, caballo H2, como vemos está defendiendo perfectamente este caballo, este punto de F3 tan peligroso, y aquí la partida continúa con D por E4. No obstante, siguiendo una línea, vamos a ver qué pasaría si las negras capturan con el caballo la dama, dama por H2 jaque, se recaptura con la dama blanca, y tras caballo F3 dando un jaque a ambas piezas, el rey solo se retira, y tras caballo por H2 pues dama por H2. El problema en este caso para las negras es que tienen pieza de menos, cuentan con algún peón de más, pero la ventaja es blanca. Por lo tanto, en esta ocasión esta es la situación de la partida. Continúa con este D por E4 y a continuación juega Wesley So este dama F2, trayendo la dama también a la defensa. Posteriormente torre F, E8 por parte de Carlsen, seguramente para llevar a su torre pues a la tercera línea, y tras dama F1 con la idea de cambiar damas, esta se retira a G3 jaque, el rey se retira a H1 y posteriormente se juega caballo F5. Es verdad que ahora las negras han perdido de alguna manera esa fuerza en el ataque, ya las blancas han traído piezas pues como este caballo H2, también la dama se ha incorporado, y realmente pues las opciones se han desvanecido para Carlsen. De hecho, en el módulo están prácticamente en igualdad en esta posición, y la partida continúa con este dama G2 con la idea de cambiar damas, y realmente se tienen que cambiar, ya que si por ejemplo esta dama se intenta escapar por ejemplo a H4, ya que prácticamente no tiene casillas, pues aquí las blancas podrían jugar un dama G5 y es aquí donde se tendrían que cambiar. Por lo tanto, aquí Carlsen, tras este dama G2 que hemos visto por parte de Wesley So, juega dama por G2 jaque, rey por G2 y caballo por E3 con nuevo jaque, torre por E3 y F5 para reforzar este peón adelantado de 4. Por lo tanto, si ahora contamos material, las blancas cuentan con caballo de más o pieza de más, y las negras cuentan con 7 peones por 4 de las
de las blancas. Por lo tanto, vamos a ver si es material suficiente para ganar la partida por parte de Carlsen o a ver qué pasa. En el módulo, prácticamente igualdad, ligera ventaja para las blancas. Por lo tanto, se continúa con caballo F1, llevando al caballo para poder, ya que aquí no puede ir a ninguna de estas casillas desde H2, por lo tanto se le reconduce a través de F1, torre E, D8, ocupando la columna abierta, y tras torre E1, pues se intenta también pelear por dicha columna abierta. Rey F7, mejorando la posición del rey, torre E, D1, confrontando torres. Carlsen no está interesado en cambiar torres, pero tampoco quiere dejar o retirar la torre para, digámoslo así, perder el control de esta columna. Y tras rey F6, avanzando el rey, torre por D8, permite a las blancas capturar un peón en A5 y la partida continúa con G5 por parte de Carlsen. Aquí la idea es abrir la posición y tras F por G5, jaque, rey por G5 y rey F2. Posteriormente se juega H5. Carlsen tiene en idea, o su idea es promocionar este peón. Caballo E3, viene a la defensa el caballo, se activa, y B5 por parte de Carlsen. Un movimiento bastante interesante, ya que bloquea a esta torre, aunque es verdad que Wesley So posteriormente pues la lleva a la séptima fila. Caballo F1 nuevamente, H4, torre A7 y torre A8 para defender, al menos por parte de Carlsen, pues que esta torre venga aquí a molestar al peón de H4. No obstante, esta torre pues tiene entradas por la columna G y F. Vamos a ver cómo lo juega Wesley So, y de momento juega torre F7, y aquí Carlsen decide jugar un H3. En caso de que las blancas hubiesen jugado aquí un F4 con un torre E7 atacando a este peón, y tras avanzar el peón a E3 con jaque, el rey se mete en F3 y de alguna manera toda la posición ya está cerrada para las negras. Incluso jugando un H3, este caballo vendría a H2 y se ha desvanecido cualquier posibilidad de ataque. No obstante, las tablas, como hemos comentado antes, se siguen manteniendo, y tras H3 por parte de Carlsen, la partida continúa con caballo G3. Como vemos, hay doble ataque por parte de las blancas en dicha casilla, en F5. La partida continúa con H2 por parte de Carlsen y torre por F5 con jaque. El rey se retira a G4 y tras torre F6, pues aquí se coronó no con dama, sino con caballo. Aquí sale la dama, ya que automáticamente me sale dama, pero se corona con caballo, dando un jaque al rey, y posteriormente tras caballo por H1, torre por H1, torre por C6, rey F4, y prácticamente pues la posición es de tablas, a no ser que uno de los dos jugadores pues se equivoque gravemente, ¿no? La partida continúa con torre F6 jaque, rey E5 tocando a la torre, esta se retira a F8 y ahora le toca el turno a las negras. Torre H2 jaque, el rey viene a E3 y posteriormente torre por B2, B4 para quitarse del ataque de la torre, torre H2 y tras torre E8 jaque, perdón, el rey viene a D5 y tras varias repeticiones pues la partida termina en tablas. Por lo tanto, esta tercera partida, en la que Carlsen debía haber sacrificado no solo una vez, sino hasta en 2 o 3 ocasiones, como hemos visto en varias líneas, pues su alfil en H3 o incluso el caballo en G2 posteriormente, pues de alguna manera no se atrevió o no lo vio claro, y debió hacerlo y no hacerlo en la primera partida, donde se equivoca jugando ese alfil por H4, que a la postre le llevaría a la derrota. Por lo tanto, el marcador es, después de 3 partidas, en la primera se la llevó Wesley So, en las 2 posteriores han hecho tablas. Por lo tanto, falta la cuarta partida, y aquí Carlsen tiene que ganar sí o sí para empatar y no perder el torneo, como ya le pasase en el Skilling Open, el primer torneo online de los que se juegan. Este es el tercero, en el que perdió precisamente también ante Wesley So, pues el torneo en noviembre del año pasado ya. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un saludo y chao.